Bienvenidos, queridos amigos, a nuestra sesión de Viernes Íntimo, un espacio donde me permito contestar preguntas desde un punto de vista más personal, más de opinión. No es un día en el que yo abra el libro del Curso de Milagros para a partir de ahí hacer algún comentario, sino más bien te lo doy desde lo que he vivido a lo largo de estos ya 17 años de práctica y además de aplicación constante de este sistema que me ha llevado a vivir desde la paz, desde el amor, desde la confianza también. Así que te invito a que me dejes aquí tus preguntas de opinión, que en muchas ocasiones tal vez no tenga yo una opinión para darte, pero por lo menos te daré algún comentario que pueda hacerte de interés. Así que muchísimas gracias a los que ya están por aquí llegando. Gracias a Paz en el Mundo, Luis Armando, Luz Elena, también gracias Jenny. Vamos a comenzar escuchando las preguntas que me dejó hace un momento Paz en el Mundo. ¿Qué nos dice? Paz en el mundo. Podría parecer que los estudiantes de UCM al operar con dos sistemas de pensamiento, se de disociación cognitiva pareciendo raros. Gracias. Sí, definitivamente, querida amiga. El curso nunca te dice que uses dos sistemas, solamente que utilices uno, precisamente para evitar una disociación cognitiva, que no hay que confundir con la disonancia cognitiva, son dos aspectos distintos. En la disociación cognitiva generalmente podemos ver aspectos muy relacionados a una desconexión a veces emocional de las cosas que se perciben. Es como el típico estudiante que al no utilizar los cimientos únicamente del sistema de pensamiento que propone el Espíritu Santo, sino estar mezclando los dos, pues de pronto puede sentir un dolor físico y decir, lo ignoro porque esto no significa nada. Pero la verdad es que sí, hay un significado en ese dolor. Así que la disociación cognitiva se produce en el momento que el estudiante no interpreta o no aplica correctamente el sistema que se propone en el curso de milagros, sino que lo mezcla con otros sistemas. Es como si de pronto hiciera un bypass espiritual, una evasión espiritual ante lo que tiene que hacer. Por ejemplo, podría llegar a un punto en decir yo no voy a pagar impuestos porque los impuestos no existen y vivir en un tipo de burbuja donde no tiene una conexión con la realidad o por lo menos con la percepción tal como la vemos. Esa disonancia cognitiva sucede porque el estudiante no aplica el sistema que se le propone, sino que más bien mezcla no solamente el sistema del ego, sino cualquier otro sistema que considera que es apropiado para su realidad. Hay que considerar que el sistema del curso de milagros no es para la realidad, es para la paz interna. No sirve para pagar impuestos y tampoco sirve para cocinar chilaquiles. Hay otros sistemas que te llevan a eso. Pero mezclar sistemas creyendo que todos apuntan a la paz interior es lo que produce la disociación cognitiva. Precisamente eso, querida amiga. Entonces, para evitarlo, el curso de milagros se pone en su línea. Este curso tiene como propósito deshacer los obstáculos que te impiden experimentar el amor. Eso es todo, pero no vas a deshacer las cuentas por pagar, no vas a deshacer los tumores cancerígenos. Entonces, cada cosa debe de tener su lugar para evitar una confusión, como dice el curso, de niveles. Precisamente podríamos decir, desde la terminología del curso, la confusión de niveles es una disociación cognitiva, porque de alguna forma nos hace creer que lo que estamos viendo o no tiene relación con nosotros, por un lado, o que tenemos que taparnos los ojos para no verla. Y lo que está pasando en ese momento es algo que llega a nuestra percepción. Disociación cognitiva puede ser, por ejemplo, también que una persona muy espiritual ya no ve noticias del mundo pensando que de esta manera desaparecen. Como que ya no pasa en el mundo simplemente porque ya no ve noticias. Muchos han caído en ese aspecto. Pero eso es obviamente una ilusión. Están pasando cosas en el mundo, aunque tú no pongas el televisor. Pero luego viene el aspecto de no veo la televisión, no veo YouTube para no ver noticias, para estar en paz. También es disociación cognitiva, porque la paz no depende de lo que ves, sino de lo que piensas.
Entonces podemos ir concluyendo, querida amiga, que se produce ese estado que llaman los psicólogos disociación cognitiva en el momento en el que no estamos aceptando un solo sistema para la percepción, sino que estamos mezclando muchísimos y no sabemos al final cuál de ellos es el que queremos utilizar finalmente. Después de 17 años de práctica, creo que uno de los puntos más importantes es que, sabiendo el sistema del curso de milagros, podamos también vivir de una manera normal. No tendríamos por qué ser visto ante los demás como raros. No sé si alguno de las personas que conozco me ven como raro en el sentido de extraño ante lo que pasa, porque a mí me interesan las cosas del mundo, porque converso con amigos sobre lo que está pasando, porque hablamos de 1000 temas. Pero he conocido personas que definitivamente sí se ven raras, porque su único tema de conversación es la espiritualidad. Eso me parece a mí bastante limitado, aburrido también. De hecho, no me gusta estar con personas que únicamente hablan sobre espiritualidad. Me produce bostezos inapropiados en muchas ocasiones. Pero sí con personas que tienen una apertura para ver muchos temas, incluso temas que quizá de entrada no me gusten, pero que puedan aportar también esa parte de la experiencia que tenemos todos en el mundo. Así que parecer raro simplemente es cuando tenemos todo revuelto en la mente y no estamos utilizando una forma de dirigirnos ante la perspectiva. Lo decía en ocasiones el doctor Kenneth Wapnick, hay que trabajar y ser normales en este mundo, no porque tengamos un sistema como Curso de Milagros que habla acerca del entrenamiento mental para dejar atrás una perspectiva errónea sobre la paz. Eso no nos hace ni especiales ni mejores. Y es allí donde tenemos que recordar que al final la práctica del Curso de Milagros está muy bien enfocada solamente a reconocer la paz. Solo para eso funciona Curso de Milagros. Pretender que funcione para algo más allá, pues es darle poderes mágicos y nos lleva precisamente a actuar como raros. Mejor en su lugar, con sus cosas específicas y por el otro lado, seguir viendo todo lo que es este mundo. Dice Rosa Enríquez, ay no, mocito, a mí no me gusta ver noticias. Bueno, puede ser una preferencia, pero el que no las veas no quiere decir que no están pasando en el mundo. Por supuesto que hay noticias que están pasando en el mundo. Bueno, hay cosas que están pasando en el mundo. El que no las veamos no quiere decir que no existan. Pero si alguien llega a pensar, si no lo veo, no existe, cae en el tema de la disociación cognitiva, que los psicólogos apuntan a que es un trastorno o algo que se puede convertir en trastorno y que se necesita revisar, porque te puede llevar obviamente a una forma de vida completamente limitada, con miedo, con ansiedad, o quizá hasta que se potencie algunas otras afecciones mentales. Entonces simplemente podemos decir, bueno, no prefiero ver noticias, no me interesa, no me gusta, pero sé que están pasando cosas en el mundo y el Curso de Milagros me está ayudando únicamente a elegir la paz, y la paz no llega por no ver noticias, de acuerdo al Curso de Milagros. Si no, pues sería tan sencillo, ¿no? Como prohibir las noticias en el mundo y vivimos en un mundo en paz. Pero sí saber que la paz es una elección en mi mente y que puedo seguir el sistema del Curso de Milagros. Es lo que te puedo compartir, querida amiga. Ahora, ¿tú qué opinas? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Muy bien, veo que están llegando las preguntas. Aquí están todas en el chat. Síganme escribiendo. Si quieren que dé alguna opinión sobre algún otro tema, con todo gusto. Dice Paz en el mundo, me dejo llevar, aunque a veces no me da ni tiempo a quietarme y pedir la guía del Espíritu Santo. Sí, en ocasiones ocurre así, precisamente es complicado. Obviamente, mocito, dice Rosa Enríquez. Si veo algo, solo le digo al Espíritu Santo que acepto la expiación para mí misma. Sí, a mí me parece que es una de las mejores opciones que tenemos como estudiantes del Curso de Milagros. Bien, ¿qué otras preguntas han estado llegando? Jenny tiene una pregunta, vamos a escuchar. Jenny, hola Mos, buenas tardes. Por favor profundiza en si es necesario para comprender mejor el curso. Leer primero los 31 capítulos del libro y una vez acabado continuar con los 365 ejercicios. ¿O no es determinante el orden en que lo hagas? Muchas gracias.
Bien, recuerdo que el libro de ejercicios dice que para que se puedan comprender los ejercicios es necesario tener una base teórica que se planteó antes en el libro de texto, como dándote a entender que se puede llegar más rápido a conclusiones a través de la práctica de los ejercicios si previamente tienes un enfoque de explicaciones sobre qué es la mente, qué es el milagro, qué es la expiación, qué es el instante santo, qué es la relación santa, qué es el perdón. Todo eso lo explica el texto. Es cierto que el libro de ejercicios te da ciertas explicaciones, pero la base teórica está en el texto. Ahora, ¿es así como se tiene que practicar? En mi caso particular, yo me di cuenta que podía comenzar con la lectura de los 31 capítulos el primer día, pero también podría al mismo tiempo iniciar con la lección del primer día. Me di cuenta que los ejercicios son uno por día. Por lo tanto, el primer día, practicando la lección número 1, no me llevaba más de 1 o 2 minutos en una ocasión por la mañana y otra vez 1 o 2 minutos en una ocasión por la noche. O sea que había más tiempo. Además de hacer mis actividades, podría tener tiempo para ir leyendo todo el texto. Así que yo lo llevé a la par. Practicaba mi lección del día y en el transcurso del día iba avanzando los capítulos. Eso hizo que yo terminara más rápido de leer los capítulos que haber concluido con los ejercicios. Para la lección número, ¿qué será? 60, yo ya había leído todo el texto. Por supuesto que tenía muchas dudas y por lo tanto dije, pues voy a volverlo a leer. Volví a leer todo el texto. Pero mientras iba practicando cada ejercicio, me daba tiempo, por lo menos unos 10 minutos, para leer y avanzar en el texto. No lo entendí. Hubo muchas cosas que me fueron complicadas. Por otro lado, me di cuenta que había otras partes que se iban relacionando con los ejercicios que iba estudiando. Así que, al concluir los 365 ejercicios, después del año de práctica, yo había leído ya el texto por lo menos 10 veces, de inicio a fin, incluyendo todos los anexos, incluyendo el manual para el maestro. Ya había pasado eso. Así que para mí cerró perfectamente el libro de ejercicios con toda la teoría que ya había visto anteriormente. Ese fue mi caso particular. He escuchado que hay personas que lo que hacen es comenzar con los puros ejercicios y ya que terminaron luego leen el texto. Otros al revés, primero empiezan el texto y luego ya que terminaron de toda la lectura comienzan con los ejercicios. Y algunos otros que empezaron con el manual para el maestro, porque es como una forma muy resumida de plantearte las ideas que el texto tiene. O sea, si se te hace complicado el libro de texto, pues puedes pasarte directamente al manual para el maestro, que sintetiza muchas de las ideas, y luego ir al texto. Como puedes ver, entonces no hay una regla, ni siquiera el curso la plantea así. La única referencia que yo he encontrado es que en el libro de ejercicios te dice que para que estos ejercicios tengan sentido, necesitas la base. Eso sí es una indicación. Entonces creo que lo que no funcionaría bien es que primero te vayas a los ejercicios y ya que los concluyas vayas a la base del texto. Me parece que eso no funcionaría bien. Pero lo que puede funcionarte muy bien es ya sea leer el texto y después ejercicios, o al mismo tiempo que lees el texto vas avanzando también con tus ejercicios. Eso es lo que yo te puedo comentar. Pero ustedes, queridos milagronautas, ¿ustedes qué opinan? Déjenlo aquí también en los comentarios. Y un detector de metáforas. Claro, pero eso con la lectura también de otras fuentes. Te recomiendo mucho la lectura de poesía, querida Paz en el Mundo. Lee poesía. Vas afinando el tema de metafórico. La poesía siempre plantea metáforas. No es tampoco tan extraño. A menos que tengas una condición de autismo, los autistas, por ejemplo, los que tienen están en este espectro del autismo, se les hace muy difícil detectar metáforas, símbolos, sarcasmo. Si tú eres diagnosticada sobre este trastorno, es posible que entonces te sea muy complicado entender cuáles son las metáforas,
Pero lo que pasa allí es que las metáforas las tomas como cosas literales. Pero si no es tu caso, pues tal vez solo necesitas volver a la parte sensible a través de la lectura de textos que son metafóricos, como pueden ser cuentos, historias, tal vez hasta poesía, canciones, todo eso. Dice, le escribo aunque ahora sin inspiración. Escribes, bueno, pues si tú escribes poesía, sabes de metáforas, porque la poesía utiliza elementos que llevan al lector a la imaginación. Y no vas a escribir en una poesía, estoy en el campo descansando mientras el viento toca mis mejillas. Eso no es una poesía, eso es una descripción del momento. La poesía tendría que ser en este instante donde se congela la eternidad. Hay una suave caricia que traspasa los linderos de mi propia alegría. El campo, el sitio que es más allá que simplemente el color verde o los colores marrones que se presentan en el atardecer. Este sitio me lleva una y otra vez a donde yo pertenezco, la nada y el todo. Por ejemplo, eso es un ejercicio rápido de poesía. Estoy tratando de poner más imágenes que simplemente decir que estoy sentado en el campo rascándome las manos. Hay algo más. Entonces, si tú has escrito poesía, tuviste que haber ocupado metáforas. Si no, no era poesía. Eran descripciones de lugares o de situaciones. La poesía requiere conexión con símbolos y es una gran manera de tener creatividad. Bueno, ahí está. Eso te puedo compartir. Ahora, tenemos más preguntas. Vamos a escuchar a Desaprendizaje. ¿Qué nos dice? Desaprendizaje, estoy trabajando la confianza. ¿Qué sería confiar en la vida? Confiar en Dios, confiar en el plan divino, confiar en mí mismo, confiar en mi hermano. Parece que es todo lo mismo o en qué se diferencia. La confianza sería mantener una fe con alguien. Con alguien. Contigo mismo, con tus hermanos, con Dios, con la vida, con tus gatos, con alguien. La confianza nunca es solitaria, siempre tiene acompañamiento. Confiar con fe, con fe. Tal vez de ahí podríamos derivar la palabra confianza. La fianza, me voy a fiar. Cuando yo tengo un fiador, es alguien que responde por mí. Un fiador puede ayudarme entonces a conseguir algo. El fiador me puede ayudar a conseguir una casa. Hay personas que dicen, bueno, yo no tengo el crédito suficiente, pero puedo conseguir un fiador, una persona que pueda responder también por mí en caso de que yo no tenga los medios para pagar. Ahora, la confianza es alguien que esta fianza la comparte. Tener fianza es tú y yo podemos llegar a un mismo lugar. Tú y yo tenemos un propósito similar. Tú y yo caminamos por esta senda. Así que confiar en Dios significaría de entrada invitarlo a tu vida. En tu vida Él camina contigo. Tu hermano camina contigo. La vida camina contigo y tú caminas contigo. Es un caminar de acompañamiento. Por eso los que tienen confianza nunca están solos. Tienen a Dios consigo y saben que son socios en lo que está pasando. Confiar en tu hermano no significa permitir lo que hace, sino saber que lo que él hace tiene una relación contigo que puede en todo momento ayudarles o perjudicarles. Confío en mi hermano quiere decir que puedo también participar en un propósito que para los dos puede ser benéfico. ¿Qué puede ser eso? Pues andar el camino más tranquilos, andar en el camino apoyándonos, hacer equipo. La confianza a veces se ha visto muy complicada, querido Desaprendizaje, porque la gente la asocia a la soledad. Personas solas que ahora tienen que permitir todo lo que pasa.
O sea, se confunde con soledad y se confunde con permisibilidad. Y desde mi perspectiva y opinión, la confianza es acompañamiento. Ahora, esto que te digo no es la descripción del curso de milagros. El curso tiene otro tipo de descripción al respecto, del cual ya he hablado bastante en estos videos. Te quiero dar mi reflexión, mi forma de filosofar sobre el tema de la confianza y cómo la puedo yo usar para establecer también metas y caminos en común con la gente. Yo confío en los milagronautas porque camino con los milagronautas, camino contigo. Confío en que la pregunta que tú me estás haciendo nos ayuda a los dos. ¿Sí? No es que yo confíe en ti sin confiar en mí, sino que confío en nosotros dos, tú como milagronauta, yo como Moss, explorador del curso de milagros, para darte un comentario. Confío en que yo hago algo y tú también, y los dos estamos contribuyendo. Así que mis conclusiones al respecto son que la confianza se malinterpreta en muchas ocasiones como permisibilidad de actos de los demás, sin que tengamos que cuestionarlos. Se confunde también con una soledad en la que nadie te acompaña. Y para mí, esos son errores en cuanto al concepto. He concluido con esta visión porque la confianza me ayuda a veces a decirle a mi hermano que por ahí no tenemos que caminar, o me lo ha dicho a mí: Mos, por ahí no pasemos. Confiar es un beneficio mutuo, jamás es personal. Esas son mis divagaciones. ¿Tú qué opinas, querido amigo? Déjamelo aquí en los comentarios. Viernes 13, entreguemos la idea de la superstición al Espíritu Santo, dice Intervaz, que en Paz en el Mundo. Sí, en un curso de milagros a veces es difícil acertar. Con solo la certeza estar bien guiada y en el buen camino. Así sí. Así sí. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos creo que más preguntas. Luis Armando. Buenas tardes desde Colombia, dice Luz Elena, gracias. Antes de avanzar, queridos amigos, pues les quiero recordar todos los libros que tengo ya disponibles en la biblioteca Primero Tu Paz. Es mi editorial en la que estoy escribiendo libros con el enfoque de tener la paz como primer lugar, y están basados también en las enseñanzas del curso de milagros. Como pueden ver, ya hay 8 libros en este momento que están disponibles en las tiendas de Amazon de cualquier país para que lo puedan adquirir en la versión electrónica. Se puede conseguir ya muchos de estos libros en la versión de tapa blanda, pero tienen que ir a amazon.com. Así que mi más reciente libro, el que acabo de publicar en esta semana, se llama No Soy Especial, disolviendo el ego espiritual. Este libro tiene mucho que ver con lo que me preguntaba hace un momento nuestra querida amiga Paz en el Mundo sobre el aspecto de la disociación cognitiva. El ego espiritual es una manera también de defenderte de las situaciones que se te presentan de aprendizaje. Así que, ya saben, si están interesados, pueden ir directamente a Amazon y ahí adquirir este libro de No Soy Especial, disolviendo el ego espiritual, donde cuento muchas de las experiencias que he tenido a lo largo de estos años, en muchos viajes, muchos retiros, muchas conferencias. También he invitado varios grupos, los grupos que yo he abierto, todos los errores que he cometido desde el ego espiritual y los que sigo cometiendo. Ahí está, o sea, mucho de ese chismecito lo van a encontrar por ahí, y sobre todo que es una carta abierta para seguir con el debate del especialismo, que es el eje que tiene este libro. Cómo dejar el especialismo, cómo perdonarlo. Así que los que estén interesados pueden ir directamente a Amazon y ahí pueden adquirir este libro. También llega en España Intervasque. De hecho, si vas a Amazon. Es más fácil que te lleguen a ti en España que a mí en México por el momento. Sí, hay una casa editora que está en España que trabaja mucho con Amazon y está editando bien mis libros, así que es más fácil que lo tengas allá en tapa blanda, si lo quieres. Gracias, dice por aquí el Intervasque. Saludos, amigo. Dice Luis Armando, ahora sí. Luis Armando, carnalito Moss, ¿participaste en constelaciones familiares alguna vez? ¿Cómo te fue en esa experiencia si es que pasó? Salud. Lo había comentado ya, querido Luis Armando. Comenté con mucho detalle hace como una semana
Creo que menos, creo que fue en esta semana. Lo comenté con mucho detalle, querido amigo. Todo lo que pasó, comenté que me invitaron como constelador y representé el padre de una mujer que estaba triste y estaba también molesta con con el padre que no pudo sacar en ese momento cuando él vivía todo su resentimiento. Y bueno, pues para mí, por más que quise ponerme serio, no pude, me empecé a reír a carcajadas. La mujer se sacó de onda, pero luego también se rió y el constelador me dijo: Mos, mejor siéntate, no muevas la energía aquí. Obviamente yo quise participar con amor, pero como lo comenté en esa experiencia, mirar fijamente a los ojos a alguien por mucho tiempo a mí me da risita nerviosa o risita incómoda. Es una de las cosas que no puedo hacer. Digo, aquí lo puedo hacer en la cámara porque sé que estoy viendo a la cámara, no estoy viendo a una persona. Pero soy de ese tipo de personas que no pueden estar viendo con tanta determinación a alguien por mucho tiempo. Y eso me lo pedía el constelador. Así que fue la única ocasión. Ya no me volvieron a invitar a constelar. No sé por qué. Pero fue una experiencia que para mí fue divertida, pero la gente lloraba. Lloraba la gente. A veces veía personas que estaban ahí pues incómodas. Y yo pues esperando a que terminara la constelación. Y ya, me fui a casa tranquilo y a otra cosa mariposa. ¿A ti te ha pasado, querido amigo? Cuéntamelo aquí. Dice Intervasque, pues si vienes a España te descojonas porque aquí miramos fijamente. Yo ya he ido a España y eso es lo que me pasó. De hecho, la constelación fue en España. Justo fue en España, querido amigo. Yo visité España en el año 2011, luego en 2012 también, y luego en 2014 conozco varias ciudades. España me encanta, es un lugar que quiero regresar porque toda la gente ha sido maravillosa. Me gusta mucho el humor de España. José Mota, ahí conocí mucho todo su humor, que a muchos tal vez no les gusta, pero a mí me encantó. Y bueno, toda la comida, el vino, ¿cómo se llama? Las visitas que pude hacer a algunas bodegas, algunos otros sitios. Conocí Ibiza, conocí Palma de Mallorca, Formentera, bueno, lugares, al País Vasco también, o sea, lugares maravillosos, me encantaron. Y yo sé cómo es el español en diferentes regiones, cómo es el vasco también, lo sé, he estado ahí. Lo que sí te puedo decir es que me encanta la cultura, no tengo problema, pero que yo vea fijamente tanto a alguien sin importar la cultura no es para mí tan fácil. Tú me miras y volteo de pronto y luego te veo, o sea, no como los ejercicios espirituales que te ponen en algunos retiros donde tienes que tomar de la mano al otro, mirarlo fijamente y esperar que el alma y la del otro se comuniquen y digan cosas. Pues eso a mí me da risa, ¿no? Empiezo a reír y bueno, son ejercicios que yo no pongo en mi taller, pero cuando me toca estar en talleres y me ponen a mí a que esté allí, pues entonces me da risa. Entonces en este sentido, no sé si yo soy el raro, querida paz en el mundo, porque eso a mí me da mucha risa y a los espirituales no. No sé si yo sea el raro, querida paz en el mundo, porque me gustan cosas que a los espirituales no. Por ejemplo, me gusta muchísimo dar el curso de milagros sin meter la palabra Jesús, y los espirituales siempre meten a Jesús para explicar el curso de milagros. Por ejemplo, no me gusta en la parte de las actividades espirituales hacer meditación, no me gustan los cuencos tibetanos, no me gusta la comida vegana, y a los espirituales sí. Entonces, donde yo me siento raro, querida paz en el mundo, es en el ámbito espiritual. Yo me siento raro allí, como que no encajo con todos los usos y costumbres que tienen. No encajo allí, encajo más bien en la parte mundana, hablando de forma mundana. Pero bueno, esas son algunas de las cosas que si quieren les puedo ahondar un poquito más. ¿Qué más tenemos por aquí de preguntas antes de esto? Dice, ¿puedes hablar de eso? Que yo estoy a cargo de mi vida, sino Dios es el que maneja mis tiempos. He notado que me duele no confiar en la vida. Más bien es el tema que estoy trabajando. Bueno, lo que te había comentado, querido amigo. ¿Qué más tenemos? No, creo que no hay preguntas, ¿no? ¿Tienen alguna otra pregunta? Creo que no, ¿verdad? ¿O sí? Ni un probiótico, dice por aquí.
Oye, Mos, ¿qué opinas de la computación cuántica? Soy ignorante de eso. ¿Qué opino? Bueno, déjame entonces colocar aquí tu pregunta. Sí, pueden hacer, de hecho ese es el objetivo, que me hagan de alguna forma preguntas que no son a veces tan comunes en los programas que tengo entre semanas donde hablo del curso de milagros. ¿Sí? Pero vamos a ver, vamos a escuchar qué nos dice por aquí nuestro querido amigo Desaprendizaje. Desaprendizaje, oye Mos, ¿qué opinas la computación cuántica? Soy ignorante en eso. A ver, la computación cuántica toma, por supuesto, algunas aplicaciones de la física cuántica que hacen que haya un procesamiento mucho mayor y más rápido que la computación tradicional. La computación tradicional, lo primero que se tiene que entender es que está formada a través de circuitos que tienen entradas y salidas de datos, pero las entradas de datos funcionan con dos estados, 0 y 1. Son dos estados. Estos dos estados se van a traducir en nuestro mundo cotidiano en el uso de compuertas lógicas para producir resultados. Cuando tú tienes una calculadora, por ejemplo, se están utilizando estados ceros y unos. No me refiero a los números. 0 significa apagado, 1 significa encendido. Es como si tuvieras de pronto muchas lámparas y decidas prender unas y apagar otras. Y con eso vas a obtener un resultado matemático. Bueno, más o menos así de forma muy simple funciona la computación tradicional. A eso se le llaman bits, el bit 0 y el bit 1. Eso es lo que hace la computación tradicional, ocupar 0 y 1, 0 y 1. Lo llega a ser muy rápido. Esto depende de las frecuencias de los procesadores actuales. Un procesador que tiene, no lo sé, tal vez 64 hercios, te da la frecuencia de cambio entre ceros y unos, o 32 bits, perdón, y 64 bits, te da esta frecuencia de cambio. Son cosas que ya desde los años 60, 70 se han estado desarrollando en la computación tradicional. Bueno, ahora la computación cuántica no ocupa únicamente los estados 0 y 1, sino otros estados llamados difusos. Se le llaman qubits o qubits con Q, que obviamente toma la base de los estados cuánticos donde no hay solamente 0 y 1, sino que hay probabilidades de otros estados adicionales que la computación cuántica puede tomar para hacer mucho más rápido los cálculos. A ver, te voy a poner un ejemplo lo más sencillo que se pueda. Imagínate que tú vas de tu ciudad a otra y en la autopista de pronto encuentras dos carriles. Tú decides si te vas por uno o por el otro, pero de pronto llegan muchos automóviles, muchos, y los dos carriles empiezan a llenar. Dentro de los carriles a veces estará un stop, un alto en uno y a veces en otro. Entonces se va llenando de carros. Muchos quieren ir de tu ciudad a otra. Pues imagínate, dos carriles como la computación tradicional. Ahí no puedes hacer más porque todo se queda en estos dos. Lo único que puedes hacer es gestionar el tráfico previo. Es decir, que no lleguen tantos carros para que puedan salir y llegar al sitio. Ahora imagínate que la computación cuántica es, en lugar de tener dos, tú llegas y parece que hay dos y de pronto, como en la película de Harry Potter, ¿te acuerdas que está el andén? Creo que se llama 3/4 el andén. Un andén que está como que en medio, que cuando pasas el tren va por esa línea. Eso es como un tipo de enfoque de computación cuántica. En lugar de que tengas dos carriles, de pronto cuando vas a llegar, se abren 1000 carriles. Entonces, todos los automóviles que venían atrás, ahora van a entrar mucho más rápido que en la computación tradicional, donde solamente había dos carriles. En la cuántica se abren más carriles, no mágicamente, sino por manipulación de los efectos cuánticos que los científicos han logrado hacer. Nada que ver con la ley de atracción y el secreto de que tú proyectas o tú atraes porque tienes un campo cuántico en el mundo. No. Esto se hace de otra manera con superconductores en una temperatura cercana al cero absoluto, es decir, menos 243 grados centígrados, porque ahí es donde se producen efectos cuánticos.
Los efectos cuánticos, para que se puedan manipular, necesitan de una temperatura bajísima. Entonces, en este mundo no puedes tú manipular efecto cuántico, a menos que bajes la temperatura, y entonces es lo que están haciendo con la computación cuántica, tratando de, porque eso cuesta mucho dinero, pero después de hacerlo de una forma mucho más asequible para más empresas. Por el momento solamente Microsoft, hasta donde tengo entendido, ha metido mucho desarrollo en este sentido. Entonces, con la computación cuántica, sabiendo en términos generales que se utilizan conceptos como la superposición de partícula, conceptos como entrelazamiento cuántico, conceptos como rapidez y agilidad, así de sencillo, pues puedes entonces simular moléculas, romper cifrados de criptografía, puedes optimizar problemas en lugar de esperar, por ejemplo, problemas de números primos, que es una forma matemática muy específica para determinar si hay números que cumplan unas condiciones especiales. Bueno, los matemáticos tardan mucho en hacer estos cálculos y las computadoras actuales también, pero una computadora que sea cuántica, eso lo puede hacer mucho más rápido. Hay muchos peligros en la computación cuántica si se populariza, porque entonces ya no habría seguridad. La seguridad que tú tienes cuando encriptas tu correo electrónico o cuando encriptas un mensaje de WhatsApp hace que si alguien intercepta el mensaje no lo puede entender. Lo puede meter a una computadora, pero tarda muchos años para poder saber ese mensaje. Eso es actualmente en la computación tradicional. En la cuántica, la computación cuántica, ese mensaje lo vas a tomar, lo metes e inmediatamente lo desarma, lo descifra. Entonces imagínate todos los secretos de los países que están encriptados, que están protegidos con una seguridad informática. Si la computación cuántica se popularizara, cualquier persona podría romper todos los códigos cibernéticos de la seguridad de los países. Así que se convertiría todo esto en una situación bastante difícil y bastante complicada de poder llevar como un punto de seguridad. Así que en términos generales, querido amigo, para no confundirte más porque los términos pueden ser a lo mejor bastante intensos, la computación cuántica es un enfoque muy particular de la aplicación de la física cuántica a través de las matemáticas, informática, por supuesto, física, y que es una realidad de nuestros días. Ya está sucediendo, solamente que no está popular. Empresas como Microsoft están metiendo mucho dinero porque es costosísimo los cálculos cuánticos. Costosísimo. Pero podría representar la ventaja de resolver muchos problemas. Incluso se podrían simular millones de escenarios ante una vacuna que se vaya a probar. Podrías rápidamente saber si esta vacuna la colocas en un ser humano, cuáles son los efectos que pueda producir. Y la computación cuántica podría simular 1,000 millones de escenarios rapidísimos. Pero eso no pasa hoy. Eso pasaría con la cuántica. Así que me parece mucho más interesante ese enfoque que pensar que la cuántica tiene que ver con que estés manifestando dinero y otras cosas que son básicamente espiritualoides. Esto otro que te comento es algo que cambiaría completamente a la humanidad. Sería la siguiente revolución. Así como ahora lo tenemos con las inteligencias artificiales, con la computación cuántica esto sería, olvídate, sería un avance que no tendría precedente. Ahora, si tú pusieras la computación cuántica con inteligencia artificial, no, o sea, por ejemplo, si tú generas actualmente películas, bueno, fragmentos de una película dentro de una computadora clásica, que además toma muchos recursos en la computación cuántica, rapidísimo. Básicamente le dirías, hazme una película de 2 horas e inmediatamente te lo mostraría. O sea, la computación cuántica tiene un procesamiento impresionante y además que es rapidísimo, pero cuesta mucho dinero actualmente. En fin, vamos a ver qué sucede en el futuro. Ese es un pequeño resumen. Dime tú, querido amigo, ¿qué opinas acerca de este tema? ¿Te ha interesado? Si quieren podemos hacer algún comentario adicional. Ustedes me dicen y con todo gusto aquí les comento.
Antes de avanzar, los invito a mi próximo taller Deja de procrastinar. Este taller lo tengo el 28 de junio a las 8 de la mañana, hora local de México, y terminamos a las 11. En este taller vamos a ver las técnicas que yo estoy utilizando para dejar atrás la procrastinación y llevar a cabo los proyectos que me interesan. Siempre va a ser importante que tengamos claro la meta, a dónde queremos llegar, y revisar eso es el primer paso. Los demás pasos son simplemente metodología muy específica, como por ejemplo cada 15 minutos tomarte 5 de descanso, o quizá comenzar con la tarea más sencilla y rápida que puedas hacer. Pero lo importante de todo esto es que en este taller vamos a revisar con detalle cuáles son tus obstáculos que te impiden realizar tus proyectos. Por lo tanto, tal vez veamos algunas partes como el miedo, la culpa, querer ser perfecto, querer que todos estén de acuerdo con lo que estás haciendo. Yo te contaré mi experiencia que me ha llevado a que el día de hoy, pues en este canal de YouTube, todos los días hay videos. Estoy haciendo canciones sobre un curso de milagros. Todas son diferentes, con un mensaje que puede aportar a los estudiantes. Estoy escribiendo libros. En este año ya llevo 4 libros escritos, publicados. Y bueno, muchas cosas más que estoy haciendo sin necesidad de agotarme, ni tampoco de estar con un estrés que no pueda salir adelante. Todo eso te lo voy a enseñar en el taller Deja de procrastinar. Está abierto al público. Cualquiera que quiera participar puede estar, obviamente, en este taller y simplemente me deja un mensajito, me manda un mensaje por WhatsApp, ahí está el número 50, y yo le doy todos los detalles. El precio es de $25. Incluye el taller grabado, incluye que ese día te conectes a la sala de Zoom, que hagas todas las preguntas que necesitas, y también el apoyo después del evento. Después me puedes volver a comunicarte conmigo para que me digas cómo va tu proyecto. Si te atoraste con algo, también con todo gusto te lo puedo revisar y vemos de qué forma sigues avanzando. Así que ya sabes, nos vemos este 28 de junio en Deja de procrastinar, un taller que te puede ser de utilidad. Ahora que si también quieren un taller de física cuántica, aunque no soy experto, sí he estudiado la física cuántica. No a nivel matemático tan profundo, pero por lo menos sí tengo pues una base un poquito más física y matemática. Yo estudié física y matemática en la universidad y la física cuántica siempre me ha gustado y por mi cuenta he estudiado, pero desde la visión, digamos, inicial, con los primeros que formaron la física cuántica. He leído sus libros, sus escritos, la manera en la que lo han propuesto. Así que si quieren también un taller de física cuántica, con todo gusto, pero no para utilizar en la espiritualidad, sino para desconectarla de la espiritualidad. Así que todos los que son seguidores de Deepak Chopra no les gustará ese taller. No les va a gustar. Pero vamos a escuchar otras preguntas que están por aquí. Bueno, Intervasque tiene una pregunta que dice sobre la lección 22. Escuchemos. Intervasque, estoy en la lección 22 que es sobre que todo tiene forma de venganza. ¿Qué disciernes sobre ese ejercicio? Recuerdo que el ejercicio plantea que todo lo que ves es una forma de venganza. Quiere decir que sin importar cómo se vea, adoptó una forma de una venganza que no viene del mundo hacia mí, sino de mí hacia el mundo. Esa lección ha representado para mí la proyección de la venganza. No es que el mundo se quiera vengar de algo que yo le hice, sino más bien que estoy usando al mundo para vengarme de algo que creo que alguien me hizo. Con el avance del estudio del curso me di cuenta de lo siguiente, Intervasque. Yo he pensado, equivocadamente, que Dios me hizo algo y por lo tanto yo me voy a vengar de Dios con el mundo. Por lo tanto, lo que veo es una forma de venganza. Esto en los primeros ejercicios del curso. Los estudiantes que han avanzado más ya cambiaron su percepción y ya no ven en el mundo una forma de venganza, sino que ven un mundo perdonado. Pero cuando empiezas en el curso, todavía no has hecho un cambio de percepción. Entonces, el curso plantearía ahí que iniciamos
con la proyección. Has proyectado en el mundo tu propia venganza. ¿Por qué te quieres vengar? Esa sería la pregunta. El curso responde, porque crees que Dios te expulsó del paraíso. Y una forma de vengarte de Dios es usar al mundo, y por mundo entendemos personas, cosas, relaciones. Es como estar enojado. Cuando te preguntan por qué estás enojado, entonces no sé, pero no estoy buscando quién me la hizo, sino quién me la paga. Sí, pero ¿por qué estarías enojado? Estás enojado porque ves un mundo que representa tu forma de vengarte. Hay un enojo porque tu venganza proyectada en el mundo pues no tiene ni sentido ni mucho menos resultados efectivos. Así que lo que ocurre es que tienes que ver dentro. El curso lo explica y te dice, bueno, aquí viene el secreto. El secreto que tu mente guarda es que te estás vengando de Dios. Quieres vengarte de Dios. ¿Pero por qué? Porque lo odias. ¿Pero por qué lo odio? Porque me expulsó del amor. Estoy solo. Y como estoy solo, me vengo en el mundo. Voy a vengarme a través de las cosas que pasen aquí. Trataré mal a la gente. Estaré con una cara de enojo. O hasta me voy a enfermar para que los demás vean que estoy solitario, que nadie me quiere. Entonces es como bajar el problema que está en la mente al mundo y que el mundo me dé la respuesta. Pero a nivel mental, el problema se originó por creer que Dios nos expulsó del amor. Así que este enojo injustificado solo es una ilusión. Dios nunca me eliminó del Edén. Yo estoy con Él. Y cuando llegas a ese punto dices, no hay necesidad de venganza. Ahora el mundo ya no es una forma de venganza. Ahora el mundo es una forma de ofrecer milagros y amor. Pero primeramente tenemos que ver dónde estamos y luego a dónde vamos a llegar. Primero estamos en todo este odio interno proyectado en una forma de venganza y luego vamos a llegar a todo el amor que somos extendido en una forma de milagros. Son dos partes. Por eso un estudiante que va en este punto, en el 22, necesita también practicar el ejercicio con detalle. No basta con que yo te diga, Intervaz, que pues olvídate, el mundo no existe. Porque entonces yo estaría restándole efectividad a tu práctica del ejercicio 22. Y yo he escuchado a muchos maestros que lo hacen así, que le dicen directamente al estudiante, vas en el 22, no importa, ya te enteraste que el mundo no existe, no hay que hacer nada, solamente tienes que entregar al Espíritu Santo tu venganza. O sea, lo tergiversan, no permiten que el estudiante profundice en el ejercicio y en el nivel en el que está, porque aunque los niveles son ilusorios, sí son perceptivos. La percepción, aunque ilusoria, sí te da la sensación de que hay cambios, mejoras. Entonces alguien que está en el 22 verá el curso de una manera diferente a alguien que está en el ejercicio 365. No estoy diciendo mentiras. Todos lo hemos experimentado así. Ahora, después de que yo ya termine el libro, después de varios años también del estudio, pues entonces puedo ver cómo se conectan las ideas. Pero la primera vez, querido Intervaz, que yo vi el ejercicio 22, me pareció demasiado impactante ver que todo lo que estaba mirando era una forma de venganza. Y eso me dio a mí como que la atención hacia mi propia mente para encontrar de dónde viene esa venganza. Pero fue necesario ir paso a paso. Es importante no contaminarnos entonces a veces de comentarios de estudiantes que ya terminaron y que a veces minimizan también el curso o lo banalizan en el sentido de decir, bueno, pues vas en la 22, te preocupes, el Espíritu Santo está contigo y se acabó. O sea, si hay una pregunta más específica sobre el camino que llevas de tu lección, pues hay que ponerse en ese nivel y explicarlo desde allí. Ahora, si estamos hablando de generalidades del curso, pues sí, puedes decir, claro, el ejercicio 22 dice esto, el ejercicio 45 habla del perdón, el 365 del instante santo, pues sí
Si son generalidades, pero si es algo muy particular como lo que tú me preguntas, lección 22, que tú vas allí, yo tengo entonces que empezar a compartirte desde ese punto 22, no a compartirte desde la psicoterapia del curso de milagros o desde el canto de la oración, sino desde el 22, ver tu entorno, porque es precisamente lo que el curso propone. Y si tiene ese orden es porque funciona bien. Así que con eso concluyo, querido Intervásquez. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo te has sentido con esta práctica? Déjamelo aquí en los comentarios. Desaprendizaje, porque hay una batalla entre China y Estados Unidos por dominar la computación cuántica, por lo que acabo de explicar, querido amigo. Es importante precisamente por la seguridad nacional. Precisamente por eso. Por llegar a la luna, también dice por aquí Intervásquez, podría ser. Pero pienso que la computación cuántica tendría un efecto mucho mayor a nivel de seguridad, sobre todo cibernética, que es un momento de la humanidad muy importante. Estamos conectados cibernéticamente más que nunca antes en nuestra vida. Dice, de ahí la aparente dificultad a la confianza. La computación es como el Doctor Strange, por así decirlo. Sí, exactamente. De hecho, esa es una referencia a un aspecto cuántico. Cuando él está viendo todos los universos, esa es una explicación de la física cuántica. La física cuántica tiene varias interpretaciones. A ver, a lo mejor podemos sacar de aquí algo. Desaprendizaje, la computación cuántica es como él. Doctor Strange, por así decirlo. Sí, en la película de... ¿Cómo se llama? La de los Avengers, Civil War. ¿Sí es esa? Creo que sí, se me olvidó. Donde al final de pronto el Doctor Strange se pone a ver todas las opciones, cierra los ojos y está viendo rápidamente todos los universos, todas las líneas temporales, en qué universo ganan y le quitan el guantelete a Thanos. Ese es un ejemplo, es como si él fuera en ese momento efectivamente un computador cuántico. Sí, así sería. Él lo viste humano, pero ahora imagínate una máquina enorme que está haciendo ese procesamiento y te saca una respuesta. En el caso del Doctor Strange está viendo todas las líneas de tiempo, pero la computación cuántica no vería eso en sí, a menos que hagas una interpretación y digas está viendo todos los futuros posibles. En la física cuántica hay dos interpretaciones principales, es decir, hay un fenómeno cuántico que los físicos empiezan a detectar a través de la revisión de lo que pasa cuando un fotón de pronto tiene un cruce por una rejilla o doble rejilla y de pronto no se comporta como onda sino como partícula dependiendo de cómo lo estás midiendo, etcétera. Y comienzan a ver que hay una especie de dualidad que no se puede predeterminar. Así que una interpretación de la física cuántica es que las partículas son duales, tienen tanto onda como la parte medible de partícula, que tienen esa dualidad constante. Y por lo tanto, el universo que vemos tiene esa diferencia, que se mide principalmente no por estados completos, sino por probabilidades. O sea, tendrías que decir, si yo voy a medir a un fotón, lo que estoy midiendo ya es la probabilidad colapsada. Es decir, lo que llamo realidad es ya el colapso, ya está hecho. Es como cuando partes un huevo y ves el huevo en el sartén, ya estás viendo el huevo colapsado, no estás viendo el huevito en las manos, ya lo ves colapsado. Ahora, la otra interpretación es que hay cuerdas, que no es que haya partículas, sino que más bien son como cuerdas. Y estas cuerdas dan la apariencia de diferentes efectos. Si una cuerda la vibras, te puede dar el efecto de un fotón, o te puede dar el efecto de un bosón, o te puede dar el efecto de 1000 partículas subatómicas. No es como en el otro modelo de la otra explicación que le llaman la explicación de Copenhague, donde haya partículas que se van descubriendo en el mundo. La partícula del protón, del bosón, del gluón, la partícula de, muchísimas partículas como si fueran bolitas que se descubren y que se pueden comportar como ondas o como partículas. No, en esta otra explicación
que se llama teoría de supercuerdas, se habla de una cuerda que es básicamente la que vibra y da la apariencia de poner bolitas que nosotros pensamos que son partículas. Entonces, eso ha sugerido que en la explicación de la teoría de supercuerdas haya muchos universos, muchos mundos, que es más o menos lo que ponía Doctor Strange. Él estaría representando ahí a la teoría de supercuerdas cuando ve diferentes líneas de tiempo, diferentes universos, cada universo con su tiempo y espacio. Y en la teoría de supercuerdas, cuando empiezas a hacer toda una ciencia ficción, dices, pues debería de haber entonces no solamente este universo, sino muchos universos. Entonces, por lo menos tenemos dos interpretaciones de un efecto cuántico que no sabemos explicar bien. Por eso la comunidad física no ha llegado a una explicación contundente, solo interpretaciones de la física cuántica. Te digo, son estas dos, la escuela de Copenhague, donde se habla del modelo partícula, y la otra escuela que no me acuerdo de dónde es, que habla de la teoría de las supercuerdas. Y en la teoría de supercuerdas es donde viene todo el tema de las dimensiones, que hay 11 dimensiones, que son, cada dimensión es una vibración de la cuerda. Son estas dos opciones. A veces la gente que no sabe de física cuántica, por lo menos esto que te planteo que es lo básico, pues mezclan las dos cosas y te dicen, es que tu yo cuántico está en otro universo, pero lo dicen sin ningún tipo de fundamento. Más bien es una ficción lo que te están diciendo. Se lo están imaginando, es como una película. Se imaginan que hay un yo cuántico con un efecto que se mide, pero no podríamos llegar a la conclusión de que hay otro yo cuántico, ni tampoco que hay otro universo. Solo podemos suponer que quizá sea lo más lógico pensar en un estado de cuerdas que están vibrando. Podríamos pensar eso, pero no se ha demostrado. No hay una demostración más que matemática en algunos modelos, pero en la física no basta que las matemáticas demuestren algo, sino que si hay una aplicación que se pueda repetir eso y que se pueda de alguna manera medir en el mundo. Todo esto, como puedes ver, es muy complicado de poder integrar. Entonces, la ciencia no solamente tiene el estudio empírico y también bajo el modelo científico, sino que requiere también de otras líneas de pensamiento. Por ejemplo, está la filosofía de la ciencia. Hay filósofos que hablan sobre los descubrimientos científicos. Hay filósofos sobre la física cuántica. Pero no necesariamente van a estar de acuerdo el filósofo de la ciencia con el científico. Son enfoques, porque lo que hace la ciencia es medir efectos en el mundo. Si una manzana cae, la ciencia no se explica si la está enviando Dios de esa forma. Solamente va a ver por qué cae, cuáles son las fuerzas que hicieron que la manzana caiga. Pero hasta el momento no se puede explicar, por ejemplo, la fuerza de gravedad de una manera específica, porque eso entra en el ramo de la filosofía. La causa original de que cayera eso, de que cayera una manzana, no la sabemos, el origen. Pero la filosofía te podría decir, bueno, pues simplemente hay un origen de todas las cosas. La religión diría, claro, el origen es Dios. O sea, podrías llegar a la conclusión, entonces Dios hizo que la manzana se caiga. Pero un científico diría, no, la manzana se cae debido a la ley de gravedad. Y ves ahí toda la división. Pasa lo mismo con la física cuántica. La física cuántica solamente está viendo todos los efectos, los mide, y en dado caso aprovecha los efectos y se pueden manipular. Hoy en día se manipulan los efectos cuánticos en diferentes instrumentos, como pueden ser los GPS, también los transistores, y se están haciendo pasos avanzados en la computación cuántica. Se puede hacer, pero de dónde viene, cómo surge y todo eso, pues ya es un plano especulativo, es algo que te lo imaginas, o sea, es una historia, es una ficción. No puede haber una realidad. Así que imagínense que yo de pronto les diga, bueno, es que el campo cuántico es el sueño del Hijo de Dios que está teniendo en este momento la oportunidad de colapsar una onda que representa el perdón. El perdón es un campo cuántico que está disponible para todos. O sea, yo ya estoy mezclando y utilizando inapropiadamente conceptos cuánticos
con la terminología del curso de milagros. Es inapropiado usarlo de esa manera, porque ¿para qué lo haría? ¿Solamente para aparentar que yo conozco de física cuántica? ¿Por qué no mejor cada cosa en su lugar? Dejar a la cuántica con su propia terminología y al curso de milagros con la suya. Dice por aquí pasa en el mundo, ¿quién creó la tabla de medir? Parece que hay que medirlo todo para comparar. Es que esa es la base de la ciencia. La ciencia avanzó por las mediciones. Ahora, un filósofo no va a medir. Generalmente los filósofos dejan eso a la ciencia, que la ciencia mida los campos cuánticos. El filósofo podría pensar, ¿qué implicación tiene estos fenómenos en la conciencia? Eso lo hace el filósofo, querida amiga. No va a medir. El filósofo no haría una medición en sí del efecto cuántico, pero sí se preguntaría, ¿cuál es el propósito de que haya un efecto cuántico? ¿De dónde viene? ¿Viene de una materia? Por sí misma la materia tiene esa capacidad. ¿Viene de una mente? ¿Viene de una conciencia? ¿Viene de una taza de café? ¿De dónde viene? O sea, el filósofo se hace preguntas que no necesitan la medición ni la comparación. Se hace preguntas más bien profundas sobre la sustancia, la ontología, es decir, el estudio del ser que podría permitir que haya un efecto cuántico. Entonces, como pueden ver, es un tema que se puede extender muchísimo en muchos campos y que a veces decir tan simple como la cuántica pues es dejar abierta a una serie de cosas que no se explican y además que sí se requiere de algo de especialización. Yo prefiero dejar la cuántica para los especialistas, no estarla metiendo en mi discurso, porque aunque yo sé que si la utilizara podría llamar la atención, sé que al final es un arma de doble filo. Podría, en cierto sentido, además de llamar la atención, perder mi enfoque de divulgar con facilidad, de hacerlo un poquito más aterrizado. Y no me quiero traicionar. Para mí lo importante es disfrutar de lo que estoy divulgando. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinas, querido desaprendizaje? Déjame aquí tus comentarios. Bueno, la pregunta de Luis Armando que viene a continuación, pues es casi la misma de la que estoy hablando. Pero antes de eso les recuerdo que tengo sesiones de estudio del curso de milagros por si están interesados. Lunes, martes y miércoles me pueden acompañar con nuestros amigos de cada día. El precio de cada una de las clases es de $10 y yo estaré encantado de que ustedes se anoten a las que quieran. Ustedes definen en qué nivel quieren estar. ¿Qué más tenemos por aquí? El taller ya les comenté, entonces lo de Venezuela. Nos vemos en Venezuela. Si están interesados o si conocen a alguien que esté en Venezuela, avisen por favor que voy al retiro en Amarama, Perdonar para Sanar. Es un retiro que voy a conducir con mi amiga María de los Ángeles en Venezuela y vamos a estar juntos compartiendo por 3 días toda la base del curso de milagros para el perdón. 3 días tenemos un paquete que incluye alimentos, habitación, actividades, talleres y por supuesto la convivencia que vamos a tener. Así que inscríbanse porque ya se está llenando el sitio. Los esperamos para que pues compartan con nosotros este aprendizaje. Ahora sí vamos a escuchar la pregunta más de física cuántica. Bueno, si quieren les preparo un pequeño taller de física cuántica. ¿Qué nos dice por aquí? Luis Armando, Mosito, ¿por qué los espiritualoides hablan de cosas cuánticas? He escuchado perdón cuántico y así. Todo surgió por los propios físicos cuánticos que no supieron explicar desde el inicio un fenómeno que descubrieron, en el que aparentemente se rompían las leyes de la física tradicional, unas leyes que habían seguido a rajatabla durante muchos años. Después de que Isaac Newton en el siglo XVI determinara cómo calcular matemáticamente movimientos de diferentes cuerpos, se llegó a la conclusión de que se podía predecir todo lo que pasa en el universo. Por ejemplo, si tú tienes una bola de billar y aplicas una fuerza
y la bola se puede mover a otro punto en la mesa de billar, podrías calcular bajo las leyes de la física clásica cuánto tiempo tarda en llegar al sitio, cuánto es la fuerza con la que puede impactar al sitio que llegue. En fin, aceleración, fuerza, masa, distancia son elementos que estudiamos todos en la escuela. Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme, movimiento circular, todo eso que pertenece a la física clásica daba la apariencia en ese momento, en el siglo XIX, de que ya no había nada más que descubrir en la física. Los físicos o los científicos habían llegado también a una postura bastante cómoda y hasta arrogante, como diciendo ya, descubrimos todas las leyes de la naturaleza. Ya podemos saber en qué momento hay un eclipse, lo podemos calcular matemáticamente, ya sabemos en qué momento podemos predecir que caiga un avión si llega a tener un problema, si baja la aceleración, o sea, ya podemos poner armatostes en el aire y se pueden sostener por las leyes que descubrimos, termodinámica, aerodinámica, leyes, como ya lo comenté, sobre el movimiento. Todo eso ya la física decía, ya estamos hechos, o sea, ya nada nos sorprende. Es más, hasta elementos que tenían que ver con el caos, que son sistemas, que son altamente sensibles ante diferentes variables dentro de su propio entorno, como el clima. Puede haber pequeños cambios que producen un clima diferente, lo que luego llamaron también el efecto mariposa, que también se ha prostituido demasiado y que pertenece al ámbito matemático, pero que luego se transformó en una película que es totalmente ficticia en cuanto a la ciencia ficción y a la ciencia tradicional. Se dieron cuenta entonces que básicamente tenían la explicación a todo. Pero un día, uno de estos científicos empieza a medir los efectos de un fotón de otra manera. Como ustedes ya saben y seguramente han escuchado, que hay un experimento muy famoso donde un fotón, que es una partícula asociada con la luz, pasa por una rejilla, es decir, por un espacio pequeñito, y se impacta y produce un patrón. Pero cuando pones dos, se rompe la lógica de la física clásica, porque cuando pasas dos de estas partículas, dos de estos fotones sobre las rejillas, hacen algo que no esperaban los físicos y que rompería completamente la expectativa. Y esto para la ciencia es altamente llamativo, porque estaría diciendo, entonces no somos tan predecibles como pensábamos. Pensamos que podríamos predecir que una bola de billar pegue a otra y saber exactamente a qué hora llega, con cuánta fuerza y cuánta aceleración va a tener o desaceleración después. Se dieron cuenta que no, o sea, que no era tan simple, que había fenómenos. Un fenómeno es algo que ves y no puedes explicar. El fenómeno ovni, el fenómeno de fantasmas, el fenómeno cuántico, bueno, o en ese momento un fenómeno físico que estaban midiendo, no podían explicarlo. Y eso inicia una nueva era de estudio en la física. Lo primero que vieron es que parecía que la luz, con sus fotones, se veía como si fueran pequeños cuantos o paquetes. La palabra quantum es paquete en latín. Un paquete, un quantum. De ahí viene física cuántica, de la física de lo pequeñito, de los paquetes pequeños. O sea, ya no había la luz como una idea de una onda continua, sino que la luz, más que onda, eran pequeños paquetes que llegaban de un punto a otro. Eso fue lo primero que sorprendió a los físicos. Siempre habían pensado que la luz era como el agua. Tú mira una pileta, una alberca, una piscina, y tú ves que el agua le pegas de un lado y continuamente llega al otro punto. O ves tu propia panza, ¿no? Tu panza, te pegas de un lado y gelatinosamente va del otro lado. O sea, todo es un efecto continuo.
pensaban que la física era así, y sobre todo la luz, que la luz era un efecto continuo como la panza de la teacástula que le pegas por un lado y empieza gelatinosamente a llegar al otro lado. O sea, pensaban que eso era así. Pero cuando descubren que el efecto fotoeléctrico, es decir, el de la doble rejilla, cuando se impacta, pues no se comportan como si fueran ondas, sino como si hubieran sido partículas. Ese fue lo que rompió a los científicos de la época de 1900, finales de 1800, inicios de 1900. Bueno, les pidieron explicaciones y alguien por ahí dijo: es que es como que cuando miramos nosotros a la partícula, como que la partícula decide ser onda o partícula. Cuando nosotros miramos al fotón, es como si el fotón tuviera conciencia. Entonces muchos dijeron: ¿qué estás diciendo? ¿Cómo va a tener conciencia un fotón? Los fotones no tienen conciencia. ¿O cómo podríamos definir que tienen conciencia? Bueno, es que es una explicación. Pero ¿qué crees, querido Luis Armando? Que esa explicación no se abandonó. Personas la empezaron a replicar. Personas y académicos explicaban a la física cuántica como si los fotones tuvieran conciencia. Y a partir de ahí fue donde se popularizó la explicación, que es la explicación de los físicos de la escuela de Copenhague. Eso, una explicación que luego les dio vergüenza decir. Es que ¿por qué la gente piensa que puede controlar con su mente los efectos del mundo? Pues porque nosotros mismos dijimos que los fotones tienen conciencia. O sea, se va reduciendo cada vez más la explicación a una frase: los fotones tienen conciencia. Y entonces empiezas tú, sin dar el contexto, a decir: bueno, si mi cuerpo está lleno de fotones o pasan fotones, pues yo les puedo dar conciencia o decirles qué conciencia tomen para que puedan manifestar dinero. Y ahí es donde todo se empezó a revolver, querido amigo. Porque luego llegarían personas de otros ámbitos, ya no solamente científicos, porque fue en su momento un boom, fue algo que estalló. O sea, la gente decía: ¿qué está pasando aquí? El mismo Albert Einstein estaba molesto de que pudiera darse una explicación de esa manera. Decía: ¿cómo va a haber? Es como si fuera un fantasma entonces, que aparece y desaparece. No me digas eso, ¿no? Que Einstein se burló de la física cuántica al principio, precisamente con una de sus declaraciones de el efecto fantasmagórico. Luego reculó, es decir, dijo: tienen razón, pero no se tiene que explicar así, mejor explíquenlo con matemáticas. O porque esa explicación lo que hizo, querido Luis Armando, fue confundir a la comunidad científica y confundir a la comunidad del mundo. Y la confusión sigue hasta hoy, querido amigo. O sea, hay un fenómeno, pero cómo lo explicas es lo que hay que cuidar, porque no es exactamente que los fotones tengan conciencia, no es exactamente que por verlos cambien, no es así. Ya se han hecho experimentos donde, aunque tú no lo estés viendo, el aparato de medición influye, aunque tú no lo veas. Entonces, bueno, dices: ahora tiene que ver el aparato de medición. Quizá el aparato de medición está metiendo energía y hace que cambie. Quizá no está haciendo eso. Pero decir que los fotones o las partículas subatómicas tienen conciencia, pues es un ámbito que le gustó a Deepak Chopra. Cuando se entera este señor, que era médico y que viene de toda la cultura india, y él bastante estudioso con el ámbito médico y además con la medicina ayurvédica de su país, y se empieza a enterar de esta definición, pues le vuela la cabeza al señor y empieza a relacionar a la cuántica con la sanación, porque lleva el argumento de la interpretación a otro nivel, diciéndote que ahora tu cuerpo está lleno de partículas y que tú eres consciente y les puedes decir, como en la física cuántica, cómo tienen que actuar, si tienen que quitarse el cáncer o ponérselo. Hubo un debate muy famoso en los años 80 de Deepak Chopra con, creo que 2 doctores en física cuántica. Y pues obviamente da vergüenza ajena ver al señor Deepak Chopra tratando de defender toda su visión espiritualoide con 2 que le preguntaban: pero ¿de dónde viene esto que dices que tiene conciencia el quantum? Solamente es una interpretación que hacemos de un fenómeno.
Pero Deepak lo llevaba básicamente a un ente inteligente, consciente, que además puede ser espiritual para sanarte. Y lo que tiene Deepak Chopra es que lo metía con su espiritualidad india. Y esto explotó porque también la gente está necesitada de sanación mágica. La gente necesita sanarse. Y si le dicen que repitiendo un decreto se va a sanar de su dolor de rodillas, de su dolor de cuerpo, lo va a hacer porque ya gastó mucho dinero en la medicina tradicional. Ya no le queda nada más que creer en vendehumos. Y entonces ahí es donde se cuela directamente Deepak Chopra, empieza a vender sus talleres de sanación cuántica, empieza a hacer un desorden, porque pues, a veces decía a las personas que pues, solamente con la cuántica te curas, pero empieza él a promover una sanación cuántica, introducir junto con otras personas del ámbito espiritual y quizá terapéutico el término cuántico por todos lados, y se aleja totalmente de la rigurosidad que tiene la física cuántica. Es como que él dijera, no, ustedes cuánticos, ustedes físicos, no supieron utilizar la cuántica, denme a mí la cuántica y yo sí la voy a usar en una sanación que permita que la humanidad esté libre. Entonces esto hizo que le aplaudieran a Deepak. Y escribió libros y empezó a hacer muchas cosas con la cuántica. Bien, y todo eso siguió hasta un punto en el que se empiezan a dar las derivaciones espiritualoides cuánticas. Y lo que nos llega ahora pues son ya todos los que hablan de la física cuántica como apoyo a sus terapias de sanación. El curso de milagros no está exento de eso, no del libro, sino de los que hablan del curso de milagros que ya le metieron la cuántica. Efectivamente, el perdón cuántico es una total imprecisión y me parece también innecesario. El perdón del curso de milagros no tiene nada que ver con la cuántica, es una serie de reglas mentales que podemos llevar para estar en paz. Pero la pregunta que tú me haces, por la cual he hecho toda esta revisión, es ¿por qué lo hacen? Solamente se me ocurren algunas cosas. Primero, lo hacen por desconocimiento y utilizan la palabra cuántica como quien usa un cambio de calcetines cuando ya están sucios y te pones otros nuevos. Puede ser. Segundo, no lo hacen por ignorancia, sino más bien que lo hagan por impacto. Se pone de moda la palabra e impacta. Neurociencia cuántica o neuroperdón cuántico, imagínate, que también la palabrita neuro se utiliza de la misma forma para impactar. O sea, la segunda opción es que sea por impacto. El impacto que produce el término cuántico, que ya está muy filtrado en la sociedad y que parece que asegura una rigurosidad científica o por lo menos el apoyo de muchas más personas. Cuando tú dices, es que la cuántica está, según los científicos, los físicos cuánticos han dicho que, entonces sí tiene razón, esto tiene que funcionar. Entonces puede ser por impacto. Y la tercera opción es simplemente por el deseo de parecer que conoces de más temas que solamente de lo que hablas. O sea, podría estar relacionado con el impacto, pero antes era marketing, impacto de marketing de tu exposición, y ahora ya es impacto de tu persona, de que te vean a ti, que no solamente eres bueno por hablar con Jesús y explicar el curso de milagros, sino que también eres bueno en los aspectos de la cuántica. Y quizá por moda, tal vez sería la última, por moda. Pues si todos hablan de la cuántica, yo también. Si se pone de moda algo, pues yo también. Yo también me meto. ¿Qué sigue también entonces? ¿Constelaciones familiares cuánticas? Seguramente ya hay. ¿Cuántico o cuántico? Cuentico, ¿no? Sería. ¿Cuántico o cuentico? Podría ser. Entonces, en pocas palabras, querido amigo, cuando ya empiezas a entender el tema con un poco más de profundidad y haces todo este estudio, esta revisión, porque esto fue la pregunta que yo tuve también hace muchos años, querido Luis Armando. En los diferentes talleres a los que yo iba en diferentes partes del mundo, me encontré a más de 10 personas dando curso de milagros, dando curso de ángeles,
dando curso de astrología, dando curso de numerología y todos ellos hablando de la cuántica, pero lo que decían a mí no me daba sentido. Solamente lo metían como para soportar toda su pseudociencia que también estaba en ese momento participando. Era como una forma de justificarte. Y fue cuando empiezo a darme cuenta que todo esto viene ni siquiera por los propios espiritualoides, sino que los propios físicos tuvieron que ver allí. No es un reproche, obviamente la física ha tenido, la ciencia en términos generales, pues ha tenido tropezones en cómo explicar las cosas. Obviamente, esa es parte humana. La ciencia es un aspecto de la humanidad. Los perros no hacen ciencia. Pero si es así, siempre tendríamos que estar revisando la interpretación, la forma en la que estamos diciendo las cosas. Que a veces sí cuenta mucho porque si no se replican los errores. Para concluir, querido amigo, ten siempre una mentalidad muy abierta cuando escuches estos términos que no corresponden a un estudio específico. Y piensa si no estarían o están revolviendo las cosas. Si se revuelven, es posible que no te digan nada. Algo que he aprendido en oratoria es utilizar la terminología cuando se necesita y no mezclarla con otras que son innecesarias. Pero si no se necesita, podrías explicar cualquier tema sin utilizar los términos específicos de ese tema. Puedes utilizar ejemplos, puedes ayudar a que la gente se imagine las cosas de otra forma y llegar quizá a poner un punto que luego los demás puedan investigar por su cuenta. Eso siempre nos va a ayudar y nos va a mantener a salvo de seguir mezclando, como siempre digo, el mole con el pozole. ¿Ustedes qué opinan, queridos amigos? ¿Ya sabían todo esto que he compartido de la física cuántica? ¿Ya se los habían dicho sus facilitadores? ¿Ya se los había contado también el Quique Corbera, que tanto le gusta hablar de física cuántica? ¿Ya les hizo esa revisión? Cuéntenmelo aquí en los comentarios. Bien, creo que ya vamos a terminar, ¿no? Me acuerdo lo de los 21 días. ¿Qué más les quería comentar? ¿Siguen jugando a las guerras la mente del Hijo de Dios? ¿Podrán irse? Pues de acuerdo al curso sí. ¿Cómo verlo? Pues simplemente como parte del sueño, querido Carlos Mario. Paz en el mundo, cuando ya sabes con certeza que nadie te hizo nada, ahí has perdonado. Efectivamente, querida amiga, ahí está el perdón. Bien, pues yo creo que con eso terminamos. Contentos y felices. Gracias, Mos, genial, chapó. Bien, si quieren lo de física cuántica, puedo preparar un taller especial. Me han pedido talleres especiales como el que voy a compartir, este de aquí, el de procrastinar. Este me lo pidieron, me dijeron varios, se están inscribiendo. Me dijeron, oye, ¿puede ser un taller de procrastinación? Claro, aquí está. Les voy a dar las técnicas que yo ocupo con explicaciones profundas, ¿sí? Si quieren otro de física cuántica ¿para qué será? Como de conocimiento general, pues yo les hago una revisión de lo que es y de lo que no es. Podría ser, pero bueno, este de procrastinación, ya saben, 28 de junio, precio $25, queda grabado. Vamos a ver técnicas específicas de lo que en 7 años me ha llevado a aplicar en mi vida para poder en este momento escribir libros, escribir canciones, tener este programa de YouTube, hacer videos todo el tiempo y además pues también descansar, disfrutar, seguir aprendiendo, leyendo, viajando. Tengo tiempo hasta para poder ver a mis gatitos y estar con ellos jugando. Todo tiene un tiempo y lugar. Hay metas claras que a veces parece que no están. Descubriéndolas, teniendo también una disciplina, podemos llegar a dejar de procrastinar. Así que si estás interesado, inscríbete a este taller. Empezamos este 28 de junio a las 8 de la mañana y terminamos a las 11 de la mañana. 3 horas de práctica constante sobre cómo dejar de procrastinar. No voy a utilizar tanta terminología porque es abierto al público. Puede venir un niño, un adulto, la abuelita Gervasia también, si quieren, puede venir. Va a ser para todo público, no solamente para espirituales, no, para todo público. Así que los espero este próximo 28 de junio. Mándenme un mensajito si tienen duda y si no, pues simplemente participen en este taller en el que nos vamos a ver. Gracias a los que han comprado libros,
los libros que tengo. Muchísimas gracias. Si ya tienes uno, tómate una foto, mándamela para que yo la pueda poner en las redes sociales. Me encantará ver cómo te pones a leer estos libros que te pueden ayudar. Todos tienen el enfoque de la facilitación. Ninguno de ellos toma terminología tan profunda. Ninguno de ellos te habla de cuántica ni de otros bichos raros. Todos están enfocados a sacar el provecho de lo que representa el curso de milagros. Solamente Finanzas en Paz tiene un poco más de terminología financiera. Finanzas en Paz, pues obviamente sí necesito hablar de algunos términos como activos, ahorro, inversión, pasivo, cuentas por cobrar, pero te lo planteo con una historia de Elena, que es la que está aquí en la portada del libro. Con la historia de Elena te voy explicando muy fácilmente cómo llevar finanzas en paz. Elena también es una espiritual que al principio no sabe cómo cobrar, no sabe cómo dedicarse más a sus proyectos. Elena procrastina también mucho y para colmo de todo, dejó su trabajo para dedicarse, o sea, su trabajo estable para dedicarse a dar terapias, dar cursos, en fin, la historia que tú ya conocemos, pero no sabe cómo ganar o tener ingresos de eso. Así que en este libro voy contando cómo logra Elena cubrir todos sus gastos y tener también la parte económica cubierta de la mano del Espíritu Santo, de la mano también de una estrategia que pongo allí. Así que ahí sí tengo un poquito más de términos financieros, pero todos los explico. Fuera de eso, los demás libros son bastante adaptables para el público que ya conoce un curso de milagros. Conversaciones con Moss. Tenemos las cartas de Platón a Jesús. Este sí es un libro mucho más abierto al público que no conoce curso de milagros, pero que le llama la atención la figura de Jesús. Imagínate una charla entre Jesús y Platón. ¿Qué se dirían? Pues ahí está en este pequeño libro. Y así cualquiera que quieras comprar. Nos vemos entonces el próximo lunes en punto de las 13 horas aquí en Explorando un Curso de Milagros. Y gracias, queridos milagronautas, por sus preguntas. Si tienen más, las pueden dejar aquí. Y una invitación más. Escuchen el podcast de Lupita. ¿Ya lo escucharon? Lupita, mi asistente virtual, tiene un podcast y está en este canal. Lo puedes encontrar en la playlist que se llama El Podcast de Lupita. Todos los días, 7 minutos, ella entrevista a alguien que conoce Curso de Milagros y empiezan a hablar de diferentes temas, que es la expiación, la reencarnación existe, qué es un instante santo, de qué habla el Urtex y cosas así, también están allí. Escuchen los podcasts de Lupita y déjenle preguntas a Lupita de qué quieren que sea el próximo podcast de ella, para que de esa manera también Lupita se ponga a trabajar y apoya a este canal. He visto buenos comentarios del podcast de Lupita, pero les invito a que lo vuelvan a revisar para que me dejen ahí las preguntas en cada uno de los diferentes episodios que tiene Lupita para así hacer los próximos. Nos vemos entonces, que tengan una excelente tarde y que descansen.